Amigos de CRA, los saludo con mucho gusto. Yo soy un hombre del campo, vengo del interior, acostumbrado a mirar el cielo abierto y por eso a veces me cuesta la vida de la ciudad. Y voy a responder algunas preguntas que me mandaron hasta que lleguemos al final, y allí quiero decirles algo muy personal y muy sincero a partir de mi propia experiencia por venir de la zona rural, ¿no? Me han mandado algunas preguntas que voy a ir respondiendo. La primera es sobre hambre y pandemia y la crisis alimentaria en este contexto. Yo puedo hablar a partir de la información de Cáritas. Recuerden ustedes que Cáritas tiene una presencia bastante capilar en todo el país, ¿no? Si bien no está en todas las capillas, sí está en la mayoría de ellas. Y esto le da a Cáritas una cercanía a los problemas. Por otra parte, nosotros interactuamos con otras ONGs e instituciones con las que compartimos información. A partir de esos datos puedo decir que la crisis alimentaria se ha agravado, ciertamente. El año pasado hubo momentos dramáticos, momentos que evidenciaron que no había una estructura preparada para una crisis de este tipo. Hoy funciona mejor, pero con un flujo enorme de alimentos. Y eso dispara la pregunta, ¿qué pasará después? Porque esta es una situación indigna que no se puede sostener. Madres haciendo largas colas para dar de comer a sus hijos, cuando lo que quieren es trabajar y vivir dignamente. Es de esperar que haya una recuperación de la economía que revierta esto, pero es posible que quede un porcentaje escandaloso de personas sin acceso a un trabajo digno y que seguirán dependiendo. Otra pregunta es ¿cómo se distingue entre hambre y baja calidad nutricional? Siendo sinceros, yo creo que el gran problema es precisamente el de la baja calidad nutricional, más que el hambre en sí mismo. Es verdad que cada tanto en Argentina aparecen imágenes escandalosas de niños desnutridos en comunidades aborígenes o habitantes de los montes, sobre todo en el norte. Pero por los datos que manejo, y a estos datos le agrego información más cualitativa de personas que trabajan en el terreno, el hambre propiamente dicha está más circunscrita a algunos lugares donde podrían llegar fácilmente los gobiernos locales, Cáritas, las ONGs, ¿no? Pero mucho más difícil de resolver y mucho más extendido es el problema de la baja calidad nutricional, que como ustedes saben hipoteca el futuro. Tenemos muchos chicos comiendo siempre lo mismo, generalmente fideos, ¿no? Y esto ciertamente afecta el desarrollo adecuado. Es cultivo de enfermedades y de dificultades cognitivas. Son vidas truncadas que están ahora pasando por esta situación. Y lo que no hagamos hoy por ellos no se podrá revertir mañana. Otra pregunta es si la sociedad civil conoce el drama del hambre o le ha cedido al Estado su resolución. Nuestra sociedad civil tiene, digamos, gente de buen corazón, pero es espasmódica, es decir, se despierta ante una catástrofe y ayuda esporádicamente, pero después se olvida. Mientras tanto, muchos seres humanos siguen viviendo indignamente. Y esto es una atrofia para la sociedad civil. Por eso es verdad que resolver estos problemas es principalmente atribución del Estado. Pero no se puede excluir la responsabilidad de la propiedad de la sociedad civil, que muy fácilmente se quita el lazo de encima. Ustedes saben que para excusarnos elaboramos teorías sobre la pobreza, ¿no? La más conocida
es esta. Algunos dicen, no hay que ayudar a los pobres porque así se fomenta la vagancia, la pereza. ¿Cuál es la solución entonces? La solución que proponen es esperar el desarrollo de las grandes empresas que termine derramando en los pobres. Estas teorías tienen un gran margen de imaginación, pero sabemos, por una parte, que el derrame no es real. Solo existe un goteo, clink, clink, ¿no? Que implica que solo que cuando hay un gran desarrollo arriba, empieza a gotear un poquito para abajo. Esto puede implicar, sí, alguna reducción de la pobreza, pero mientras tanto se acrecienta la inequidad, las distancias entre los de abajo y los de arriba. Y miren lo que pasa, por ejemplo, en Chile y en Colombia. Dos países que para algunos eran modélicos, porque tuvieron sí un crecimiento importante y cierta reducción de la pobreza, pero con mucha inequidad, con mucha distancia. Y eso trae los problemas que hoy se pueden comprobar en esos países. Tarde o temprano explota la olla. Por otro lado, estas teorías hechas para tranquilizar nuestras conciencias olvidan que mientras tanto hay vidas que se pierden. Hay millones que la pasan mal. Y no me digan que los pobres son pobres porque no quieren trabajar, porque ellos quieren. Porque esa es una generalización injusta. Ustedes saben que si hay un 10% de pobres que no quieren trabajar porque están habituados a ser mantenidos, ese 10% suma 1 millón de habitantes, más o menos, en Argentina, 1 millón y pico. Se nota, o sea, 1 millón y pico de personas que no quieren trabajar, es algo que se advierte, pero son solo el 10% de los pobres. El 90% de ellos no se conforma, busca trabajo, sale aunque sea a juntar cartones, hacen trabajos a veces indignos, pero laburan y quieren trabajar. Yo conozco muchas mujeres que salen a las 5 de la mañana, caminan 20 cuadras para tomar un colectivo en invierno, después otro colectivo, trabajan en distintos lugares, llegan de noche a sus hogares muertos de cansancio solo para alimentar a sus hijos, sin otra ambición, más que eso. Y encima el hijo del patrón, que a veces es sí un mantenido, la trata de vaga o de que es pobre porque no quiere trabajar. Es duro. Pero pensemos sobre todo en los niños que no tienen culpa de nada. A ellos sí que no se les puede acusar de nada. Y están creciendo en una vida que no está de acuerdo con la enorme dignidad que tienen como seres humanos. Otra pregunta es cómo converge el hambre con la migración del interior a los centros urbanos. Este es un problema serio de Argentina, muy serio, que requeriría un trabajo sólido de planificación a largo plazo. La migración del interior a las ciudades es muy mal negocio en todos los sentidos. El país necesita una redistribución de la población con políticas de desarrollo regionales y de diversificación productiva. Esto no solo permitiría manejar mejor la cuestión de los alimentos, sino que también da más calidad de vida. Pero es una tarea pendiente que solo se podría resolver con una mesa interdisciplinaria y multisectorial. Es decir, con una mesa de trabajo, pero de trabajo y de avance. No estas mesas que son de charla y de actos, sino una mesa con resultados efectivos. Otra pregunta es, ¿cuál es la relación entre asistencia social, presupuesto, hambre? ¿Es necesario más presupuesto o reformulación de planes o políticas públicas? Yo quiero recordar aquí lo que dice tanto el Papa Francisco, lo dice hasta el cansancio, aunque se lo disfracen, ¿no? Él dice, los planes sociales solo deben ser provisorios, muy provisorios. La gran solución, afirma, es dar trabajo.
y no hay peor indignidad que no poder trabajar. Ese es su gran planteo. Pero ustedes saben, pasan los gobiernos de distintos colores y falta una tarea seria, bien planificada, de incentivo al desarrollo, pero pensando también qué sector y qué tipo de producción genera más trabajo en una región, en otra región, en otra región. Este es un trabajo serio que se puede hacer con especialistas, con técnicos, y se podría avanzar a mediano plazo con grandes resultados. Por otro lado, los planes de asistencia ya existentes podrían ser reformulados, que impliquen una prestación de servicios, que impliquen una capacitación a la persona, que le dé después una salida laboral factible. Ojalá avancemos en esta línea, ¿no? La última pregunta es, ¿el campo frente al hambre qué debe hacer? Y aquí les hablo con el corazón. Y como les decía, desde mi experiencia como hombre del interior. Yo crecí en un pueblito de 5.000 habitantes en el sur de Córdoba, plena pampa gringa. Mi madre, apellido Martinelli, era de una familia campesina. Mis abuelos italianos llegaron con una mano atrás y otra adelante. Pudieron alquilar un campo de 100 hectáreas, después de mucho trabajo. Lo desmontaron con enorme esfuerzo, lo hicieron producir y criaron 10 hijos. Yo sé que en los pueblos del interior se valora y se admira incluso al hombre y a la mujer de campo por su laboriosidad, por su creatividad, por su paciencia, por haber construido su vida con gran esfuerzo. Pero está la otra cara de la moneda. Yo se lo quiero expresar contándoles un hecho. Cuando ocurría el conflicto de la 125, en varios pueblos de Córdoba cortaban las rutas y el gremio del transporte acompañaba y ayudaba a la gente del campo. Fíjense, algunos amigos y parientes míos, tanto gente de campo como gremialistas del transporte, estaban allí en esa alianza. Pero pasó el conflicto y la gente de campo de esas zonas empezó a contratar camioneros de Santiago del Estero porque les salía más barato. Imagínense, los gremialistas quedaron patas para arriba porque los camioneros de la zona quedaban sin trabajo y decían, nosotros los ayudamos en el peor momento y mira cómo nos pagaron. Les pongo otro ejemplo, que no me lo contaron. Una vez cuando era párroco, me piden por favor que vaya a una estancia a hacer una bendición porque había mal ambiente. Yo no entendí, fui. Era una estancia que tenía unos 200 empleados fijos. Supe que la mayoría estaba en negro. Vivían en el mismo campo en unas casillas indignas. Les daban de comer en unas ollas que parecían esas de algunos comedores populares, con algunos fideos flotando en el agua, y eso lo vi ahí. Resulta que me habían llamado a mí para que calmara a los peones, que estaban reclamando mejores condiciones. Estos dos ejemplos que les pongo son cosas que proyectan una sombra sobre la figura del hombre del campo, que tiene tantos valores. Y estos ejemplos nos recuerdan que también la actividad del campo tiene una función social, que está llamada a integrarse en su región para aportar al desarrollo de esa región. De ese modo no solo se supera el hambre, sino que se logra muchísimo más todavía. En esta línea, ustedes saben que el campo no es la actividad que produce más empleos directos, pero a veces el esfuerzo por diversificar la producción hace posible generar más puestos de trabajo y más diversificados. Esto depende mucho de la creatividad de ustedes. Pero ocurre si hay sentido social,
si hay sentido social, el hombre de campo puede tener el gusto de crecer, de prosperar y al mismo tiempo el gusto de ayudar a desarrollar su región, que ese es un gusto enorme, que vale la pena. Al final de la vida uno siente más satisfacción si aportó el desarrollo de la región donde está que si acumuló un montón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su trabajo y por su aporte al país.